Buenas. No sé si se me está escuchando. Creo que no se me escucha. Aló, aló, aló. Bueno, hoy día 30 de septiembre de 2024, quien les habla, el profesor Ángel Serpa Ponte. Nos encontramos en esta asignatura Garantías Procesales del Acusado, en especialidad en ciencias penales, perdón, en especialidad en derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela. Y esta clase vinculada al indubio pro reo como garantía constitucional, fundamentalmente se está exponiendo dentro de esta clase frente a mis alumnos del mencionado posgrado, hoy 30 de septiembre de 2024, y al público en general. Clases todas estas que las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. También para el tema de hoy, yo recomiendo dos libros muy interesantes. Eh, un libro de James Whitman que se denomina Orígenes de la duda razonable, raíces teológicas del proceso penal. Muy, muy interesante. Y el otro es el libro del gran autor español, del gran procesalista español, Jordi Nieva Fenol, La duda en el proceso penal. Bueno, estimados míos, obviamente que la garantía que nos convoca hoy, formando parte dentro de lo que yo he denominado el debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al artículo 49 de la Constitución, pero que también regulan el proceso, es el artículo 24. Un artículo 24 que mucha gente lo ha denominado de muchas formas: acceso a la justicia, indubio pro reo, etcétera, pero que realmente lo que encierra fundamentalmente dicho artículo 24 de la Constitución es cuando nos encontremos en una circunstancia de duda razonable o de duda en la aplicación de una norma, cuál de esas normas es la que deberíamos aplicar frente a un caso concreto. Ese, ese artículo 24 de la Constitución establece que la duda se pudiera plantear frente a la aplicación de norma sustantiva, es decir, la que establece el tipo penal de la cual se va a derivar en una perspectiva formal la responsabilidad penal. Pero la duda puede ser también en lo que atañe a ley adjetiva, la ley procesal. Entonces, ¿cuál aplicaríamos frente a un caso concreto? Pero aunado a ello, no basta con que solamente se pudiera plantear la duda en el ámbito sustantivo o procesal, sino que también la prueba, la duda de la aplicación de la norma que regula la prueba, también juega su papel importante en este indulto. Entonces, es una garantía de primer orden, pues que evidentemente se encuentra en la Constitución, y lo que yo denomino pues, la llamada las tres variables del indubio pro reo en la propia Constitución. Entonces nos encontramos, y vamos a leerlo en extenso, el artículo 24 de la Constitución. Ninguna, déjame colocarme las gafas, poder tener una visión más clara. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallan en curso, pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas
se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o la rea. Entonces, en primer lugar, hay que advertir que nos encontramos con un problema de extractividad de la ley, en este caso, de extractividad de la ley penal. Es decir, saber cuándo una ley va a seguir manteniendo su vigencia a pesar de regular un hecho ocurrido en el pasado y ahora nos encontramos con una ley distinta a la que estaba vigente en ese pasado, o para regular un hecho que estaba siendo regulado por una ley, pero esa ley se extinguió, esa ley se derogó y por lo tanto existe una ley sustituta, una ley que viene a sustituir la ley anterior y que no estaba vigente al momento de realizarse el hecho. Es decir, los problemas de extractividad de la ley penal pueden dividirse de dos formas. Problema de retroactividad, aplicar una ley hacia un hecho ocurrido en el pasado, cuando estaba vigente una ley, pero esa ley pareciera que no era mucho más beneficiosa que la ley actual. Eso sería la retroactividad. Y la llamada ultraactividad, cuando una ley ya ha dejado de estar vigente, está siendo derogada, pasa a regular una circunstancia futura en la cual ya existe una ley, pero la ley del pasado parece que es mucho más beneficiosa al reo o la rea. Es esa palabra rea, ¿no? Tan extraña, tan hasta fea, que está en el ordenamiento constitucional venezolano. Entonces, esto del indubio, como nos establece la norma, indubio pro reo, es un principio de favorabilidad interpretativa. Es decir, cuando uno ubica el concepto de derecho, de ley, uno se plantea una relación de igualdad. Es decir, que nada va a superar a la otra, es como una especie de balanza. Pero hay momentos determinados en donde esa balanza, digamos, se desbalancea, valga el concepto, cuando vamos a aplicar una norma que beneficie a una de las partes de la relación jurídica. Es decir, nos encontramos con una especie de débil jurídico y por lo tanto, ante la duda, se aplicará una norma que sea mucho más favorable a ese débil jurídico. Ahí nos encontramos en el artículo 24 de nuestra Constitución, el indubio pro reo, pero también en los artículos 89 y siguientes de la Constitución nos podemos encontrar el llamado indubio pro operario, pero también en los artículos 78 y siguientes de la Constitución nos podemos encontrar lo que se denomina el interés superior del niño. O sea, en los dos últimos, cuando hay duda en la aplicación de una norma, se aplicará la norma que sea mucho más favorable al operario, al trabajador. Cuando haya duda en la aplicación de una norma, en una relación jurídica, en donde esté presente un menor con respecto a un adulto, se aplicará la norma que sea mucho más favorable hacia ese menor. También se habla del indubio pro libertad, también se habla del indubio pro constitución, es decir, en el sentido de que la interpretación constitucional por el carácter supremo, superior de la constitución sobre cualquier otro instrumento jurídico a partir de lo que establece el artículo 7 de la constitución, se aplicará en desmedro inclusive de la aplicación de una ley o de cualquier instrumento normativo de rango subconstitucional. Entonces, fíjense que ese artículo 24 de la Constitución, digamos, se desagrega, ¿ok? Fíjate, tenemos el artículo 24 de la Constitución y lo que yo denomino las tres variables de ese indubio pro reo. En primer lugar, vamos a tomar el llamado indubio sustantivo y entonces colocamos acá: ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Estamos abordando de la norma que crea el tipo penal, que crea el ilícito penal a partir de la cual se le va a adoptar las características por la dogmática jurídico-penal de tipicidad, de culpabilidad, de antijuridicidad o inclusive de punibilidad. Pero ojo, no debemos concretarnos exclusivamente en que tenga menor pena per se, es decir, una ley que estaba vigente en el año 87, que tenga
una pena de 3 años y luego fue sustituido, derogada por una ley en el año 97 y subió a 6 años. Y luego hay una ley en el año 2017 que sustituye la anterior y subió por ese mismo hecho la pena a 10, qué sé yo, a 27 años. Entonces, en primer lugar, la norma, el artículo 24, nos indica que la ley que se va a aplicar es la ley que está en vigencia al momento de la comisión del hecho. Entonces, ahí nos encontramos con un problema, lo que se denomina, ¿verdad?, el tempus comissi delicti, tempus comissi delicti, del viejo derecho romano, que proviene de una categoría mucho más amplia que se denomina tempus regit actum, es decir, la ley que se aplica es la que está vigente al momento de la realización del hecho en concreto. Pero siempre ustedes ven en esa parte del artículo 24 de la Constitución que nos indica, a menos que haya otra ley que sea mucho más favorable. Por cierto, tendría que ser una ley posterior al momento de la comisión del hecho, al momento de la comisión del delito. Entonces, primero tendríamos que aplicar la ley que está vigente al momento de la comisión del hecho, de entrada, sin visualizar indubio pro reo. De entrada tendremos que aplicar la ley que está vigente al momento de la comisión del hecho, tanto en lo que atañe al supuesto de hecho de la norma jurídico penal como en la consecuencia jurídica que es la sanción. Pero si hay una ley posterior y todavía se está procesando ese hecho o todavía no existe una sentencia definitiva con respecto a ese hecho, cuya ley que lo regulaba estaba vigente al momento de la comisión del hecho, entonces si hay una ley posterior que sea mucho más favorable a la ley que regulaba al hecho al momento de su acaecimiento y todavía no media la existencia de una sentencia, todavía ese hecho está siendo procesado, entonces se aplicará esa ley posterior. Entonces aquí estaríamos abordando evidentemente una circunstancia de ultraactividad dentro de la extractividad de la ley penal. Perdón, aquí estamos hablando, perdón, disculpe, aquí estamos hablando de una circunstancia de retroactividad, porque hay una ley posterior que se aplica vulgarmente como quien dice hacia para atrás, es decir, está aplicándose de forma retroactiva a regular un hecho que sí tenía su propia ley, pero que la ley posterior es mucho más favorable a la ley que estaba vigente al momento de la comisión del hecho. Entonces, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Disculpen ustedes. Pero también vamos a desagregar de ese artículo 24 lo que se denomina el indubio adjetivo. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Entonces, esa ley de procedimiento se va a aplicar desde el mismo momento de la realización del acto procesal. Desde el mismo momento de la realización del acto procesal se aplica la ley adjetiva. Pero pudiera ser que exista una ley anterior. Los actos procesales procesan hechos ocurridos en el pasado. Entonces, puede ser que en el momento de la realización de ese hecho existía una ley adjetiva que sea mucho más beneficiosa a la ley que se está aplicando porque el acto procesal se realizó al momento de la vigencia de esa ley. Pero es que pudiera existir una ley posterior sin que todavía haya existido una sentencia con respecto al hecho. Y esa sentencia, ese acto procesal, va a conducir a esa sentencia. Y entonces esa ley adjetiva que estaba vigente al momento de la, de la, de la publicación de la sentencia es mucho más favorable tanto a la ley que estaba vigente al momento de la realización del acto o del hecho. Recuerden que el hecho configuramos el delito. De ese delito se derivarían actos procesales, como por ejemplo la acusación, como por ejemplo la oposición de excepciones, como por ejemplo la realización de audiencia preliminar, la realización de audiencias de juicio.
Entonces, en principio, fíjense cuando yo les hablaba de qué ley sustantiva se aplica, y entonces yo te decía, la ley que está vigente al momento de la realización del hecho, a menos que haya una ley posterior que sea mucho más favorable. Una ley que esté vigente al momento de procesarse el hecho o una ley que esté vigente al momento de sentenciarse el hecho. Recuerden que esa ley va a ser mucho más favorable tanto en el aspecto del supuesto de hecho del delito como en lo que atañe a la sanción. Pero ahora estamos hablando de actos procesales, ley adjetiva. La ley que se aplica es la ley que está vigente al momento de la realización del acto procesal. Necesita el Ministerio Público interponer una acusación. Y entonces, ¿cómo yo realizo la acusación? Bueno, yo chequeo de qué forma está la ley adjetiva vigente en el momento que corresponde por la propia ley la aplicación del artículo que regula el acto conclusivo. Si ya se dictó el auto de apertura a juicio, entonces uno se preguntará, ¿qué debe contener un auto de apertura a juicio? Bueno, se aplica la ley que está vigente al momento en la realización del acto procesal. Pero, más sin embargo, en la parte del artículo 24 de la Constitución, le da también la prioridad, la posibilidad de que se aplique una ley adjetiva anterior o una ley adjetiva posterior. ¿Desde cuándo la anterior? Desde el momento de la comisión del delito, desde el momento de la comisión del hecho. ¿Y hasta cuándo la posterior? Bueno, hasta el momento en que se sentencie, en principio, porque debo decirles que existe un recurso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal que se llama el recurso de revisión procesal penal, artículo 462. No confundirlo con el recurso de revisión constitucional. Y entonces ese artículo 462 establece que si ya se dictó una sentencia condenatoria que ya está definitivamente firme, pero después, con el tiempo, se encuentran elementos que no estaban presentes se encuentran elementos que debieron haber estado presentes al momento de iniciarse, pero que no se conocían. Es decir, sobreviene el conocimiento de nuevos hechos o de nuevas pruebas. Entonces, en ese caso, puede darse la revisión de la sentencia condenatoria. Como se dan cuenta, esa ley mucho más beneficiosa al reo porque se trata de sentencia condenatoria, inclusive supera a al propio dictado de la sentencia condenatoria a un momento posterior por la vía de la revisión de dicha sentencia condenatoria. Vamos a seguir desagregando ese artículo 24 de la Constitución y entonces vemos que tendremos una especie de indubio probatorio. En los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Entonces, estamos hablando de los sistemas apreciativos de la prueba. Debo decirle que los sistemas apreciativos de la prueba fundamentalmente son tres. Uno es la tarifa legal. Se aprecia la prueba en función del valor que establece la norma adjetiva. La confesión hace plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad, nos diría el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Dos testigos hábiles y contestes hacen plena prueba, nos diría el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Un indicio más una experticia hace plena prueba en lo que atañe al establecimiento de la responsabilidad penal, nos diría el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, aquel código utilizaba una fórmula de apreciación de la prueba que era la llamada tarifa legal. Después hubo una reforma, hubo una sustitución del Código de Enjuiciamiento Criminal y entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Y ese Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 22, el de entonces, el del año 98, el del año 2000, establecía que la prueba se apreciaba por la libre convicción razonada. Había el sistema de jurado, entonces la libre convicción, un convencimiento libre, pero expresado en el fallo de por qué se derivaba del mismo, era el que establecía la fórmula apreciativa de la prueba.
Pero ese artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal fue sustituido por otra fórmula apreciativa de la prueba, que es la sana crítica. Y entonces la sana crítica nos dice el artículo 22 del COP, que las pruebas se apreciarán por la vía de la sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. ¿Qué es eso de la sana crítica? La sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Eso es lo que se configura, se denomina la sana crítica, potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, pero lo hará utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Si el experto no ha dicho en el juicio oral y público cómo ha llegado a la conclusión basada en su informe de experticia, entonces el juez puede cuestionar esa capacidad demostrativa del peritaje. Si el propio indiciado está siendo combinado a admitir los hechos, el acusado está siendo combinado a admitir los hechos, entonces se puede hasta cuestionar la capacidad demostrativa, digamos, de la más directa de las pruebas, que sería la confesión. Entonces, ese es el sistema de la sana crítica. Entonces volvemos a la norma. La norma dice, el artículo 24 de la Constitución, que la prueba va a ser apreciada conforme a la ley que esté vigente al momento de ser ofrecida dicha prueba. Entonces, si lo que estaba vigente es una ley que establecía la tarifa legal, entonces se aplicará la tarifa legal. Si lo que estaba vigente era una ley que habla, que establecía la libre convicción razonada, entonces se aplicará la libre convicción razonada. Si la que estaba vigente es una ley que establece la sana crítica como mecanismo apreciativo de la prueba, entonces se utilizará la sana crítica como mecanismo apreciativo de dicha prueba. Pero el a menos siempre está presente en ese artículo 24, en el sentido de que a menos que exista una ley que sea mucho más favorable para el reo. Si yo voy a apreciar, por ejemplo, este, la prueba, un homicidio con el dicho de un solo testigo, entonces no me servirá la tarifa legal, porque en la tarifa legal se exige que sean dos testigos hábiles y contestes. En cambio, en la sana crítica, un testigo, lo que se denomina no el pesar la prueba, sino la eficiencia de la prueba. Es decir, no pesar uno más uno, son dos testigos, sino una sola bastaría para lograr esa determinación. Si la eficiencia de ese solo testigo se manifiesta por vía de la lógica, la experiencia y la ciencia, en que no contradice el hecho de la cual se está derivando una duda, el hecho dubitado, la cual se requiere lo que se denomina el objeto de prueba. El objeto de prueba es tratar de demostrar esa duda a través de un sujeto de prueba. Sería el testigo. Lo que necesita ser probado es precisamente el objeto de prueba. Lo que requiere ser probado, lo que se encuentra con duda. Entonces, ¿desde cuándo y desde cuándo? Bueno, así como te dije que la aplicación de la ley sustantiva, la ley que se aplica es la que estaba vigente al momento de la comisión del delito, así como te dije que la aplicación de la ley adjetiva, la ley que se aplica, es la que estaba vigente al momento de la realización del acto procesal. Asimismo te digo que la aplicación de la ley que describe la apreciación de la prueba, la que se va a aplicar, es la que está vigente al momento en que se ofrece la prueba. En el ordenamiento procesal penal venezolano existen muchas oportunidades de ofrecimiento probatorio. En primer lugar, en la acusación, pero también la víctima puede presentar su acusación, llamada acusación particular propia, descrita en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, la acusación pública, descrita en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también existe la llamada prueba nueva, aquella que está descrita en el artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, desde el momento en que se presentó la acusación y hasta el momento en que se realice la audiencia preliminar. Pero también el Código Orgánico Procesal Penal establece la oportunidad
de la llamada prueba complementaria, que es una prueba que se conoce, artículo 325 del COP, es una prueba que se conoce después que se ha dictado el auto de apertura a juicio. Y aún en el propio juicio oral y público pudiéramos haber una recepción probatoria novedosa si se da lo que se denomina la advertencia de cambio de calificación, artículo 333 del juez. El juez advierte un cambio de calificación distinto a la que está presente en el auto de apertura a juicio, o el fiscal manifiesta una ampliación de la acusación, artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero también existen los hechos nuevos, hechos que se verifican en el propio desarrollo en el juicio oral y público y que nadie lo conocía, y hechos nuevos requieren una prueba nueva, entonces es menester un ofrecimiento probatorio. Entonces, en cualquiera de esos momentos de ofrecimiento probatorio, se va a aplicar la ley que estaba vigente al momento del ofrecimiento. De nuevo, repito, a menos que exista una ley anterior. ¿Desde cuándo? Desde el momento de la comisión del hecho, y existe una ley posterior. ¿Hasta cuándo? Al momento de la publicación de la sentencia condenatoria, que sea mucho más beneficioso al reo en lo que atañe a la llamada apreciación de la prueba. Entonces, repito, así desagregamos ese artículo 24 en el aspecto sustantivo, en el aspecto adjetivo y en el aspecto probatorio. En todo, lo dice el artículo 24, cuando haya duda, se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea. Y por eso es que ese indubio pro reo se aplicará tanto en la aplicación de ley sustantiva, adjetiva o probatoria. Vamos a ver unas hipótesis del llamado indubio pro reo. Una, lo llamada sucesión de leyes en el tiempo. La ley A estaba regulando el hecho en que se cometió. La ley B está regulando el proceso y la ley C estaría regulando la sentencia. Es decir, la ley A fue derogada porque no se mantiene de forma indefinida, fue derogada y entró en vigencia una ley B ahora que se está procesando el hecho. Y la ley B, que puede ser tanto de sustantiva, adjetiva o procesal, perdón, sustantiva, adjetiva o probatoria, fue derogada y ahora está una ley nueva al momento en que se va a sentenciar ese hecho. Eso se da en temas de sucesión de leyes en el tiempo, pero también pueden haber lo que se denominan antinomias legislativas. Mucho cuidado con respecto a esto, a las llamadas antinomias legislativas. Entonces, sucede que hay un supuesto B en la norma A. En la norma A se hablaba del mismo supuesto, son idénticos en la norma A y en la norma D. Fíjense que son normas que están vigentes en momentos temporales distintos y tienen el mismo tipo de supuesto. Digamos, la realización del delito de abuso sexual. En ambas, tanto en la norma A como en la norma D, se establece que la violación consiste en la penetración anal, vaginal u oral de la genitalidad masculina o de algún elemento de la corporeidad o de algún objeto que simule ser un objeto sexual. Eso es idéntico en ambos supuestos, tanto en la norma A como en la norma D. Pero el supuesto C es distinto tanto en la norma A como en la norma D. ¿Cuál sería el supuesto C? La consecuencia jurídica. En el caso de la norma A, por ese mismo delito que es similar y que está descrito en el supuesto de hecho de forma B, establece una pena de 12 años. Y en la norma D establece una pena de 15 años. Y nótese que todavía el hecho contenido en el supuesto no ha sido sentenciado. Por lo tanto, se va a tomar en cuenta la norma que sea mucho más favorable al reo en este caso, desde el punto de vista sustantivo. Esta aplicación de la ley es mucho más favorable desde el punto de vista sustantivo. Recuerda que le hemos hablado que existe la ley más favorable desde el punto de vista sustantivo, pero también existe la ley mucho más favorable desde el punto de vista adjetivo o desde el punto de vista probatorio. Entonces,
Esa ley, desde el punto de vista sustantivo, puede ser porque aplique una menor pena. ¿Ok? Aplica una menor pena. Se visualiza de una forma objetiva. Evidentemente, 3 años es superior a 5 años. 5 años es superior a 12 años. O porque existe una despenalización posterior del supuesto. El hecho fue sentenciado definitivamente cuando el, el, la comunidad rechazaba o cuestionaba ese hecho, y tanto es así que le establecía una sanción. Pero después, con el tiempo, se publicó una ley en donde se despenaliza el hecho. Fíjense que estaba penalizado el adulterio y ahora la comunidad en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha despenalizado el adulterio. Entonces, cuando se cometió el adulterio, efectivamente era ley vigente, pero después con el tiempo desapareció, se eyectó del ordenamiento jurídico penal este adulterio como delito. O puede ser en lo que atañe a la favorabilidad interpretativa de medidas, es decir, ya no solamente frente a la sanción penal que se vaya a poner a la aplicación final del asunto, sino en la interpretación de medidas cautelares sustitutivas. Imagínense ustedes que el Código 2012 fue derogado por el Código 2021. En el Código 2012 establecía el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal que los delitos que superaran a los 10 años en su límite máximo, siempre el fiscal solicitará una medida preventiva privativa de libertad. Y después esa norma fue derogada. Esa norma fue derogada, ese parágrafo primero, y no se dice en el parágrafo primero del artículo 237 esa aplicación de la privación de libertad este, por, por sanción, sino se habla de magnitud del daño causado, se habla de lo que se denomina el peligro de fuga en el artículo 237 y el peligro de obstaculización procesal en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal como mecanismo para la adopción de la ley, de una ley mucho más favorable. Entonces, esa ley que se va a aplicar, esa ley sustantiva, tiene que ser aplicada íntegramente. No es que va a ser lo mejor de una, la del pasado, y lo mejor de otra, la del futuro. No, si se va a aplicar una, tiene que ser aplicada de forma definitiva. Entonces, repito, la extractividad de la ley penal, pues se divide en la llamada retroactividad, una ley A, existe una ley A, existe una ley B, la ley B sustituyendo a la ley A y la ley B, que es posterior, viene a aplicarse en sustitución a la ley A por ser mucho más beneficiosa. Entonces se aplica en ese indubio pro reo. Y la llamada ultraactividad en el sentido que, disculpen, que la retroactividad, la ultraactividad, en el sentido que una ley A, la que estaba vigente al momento de la comisión del hecho, o al momento de la realización del acto procesal, o al momento del ofrecimiento probatorio, vaya a regularse ultraactivamente a cuando debería estar vigente una ley B, porque la ley A ya había sido derogada. Bueno, amigos míos, como tengo que asistir a otra actividad virtual a las 6 de la tarde, entonces no me queda mucho tiempo para continuar con la segunda parte de la sesión de hoy. Por favor, tengan presentes sus dudas, sus preguntas para hacérmelas en cualquier momento a mis contactos que bien ustedes lo tienen. Nos vemos el próximo lunes cuando ya nos estamos acercando a la actividad evaluativa de la materia. Gracias.